Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa. Esperemos que durante casi una hora lo pasen ustedes estupendamente bien, porque de verdad que los invitados que tenemos y los argumentos no son para menos. Y comenzamos dando la bienvenida a Amadeo Martín Rey Cabieses, y es que lo llevan el apellido. ¿De qué vamos a hablar con él? Pues de la familia real. Es historiador y escritor, y es una persona que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión, también a nuestra compañera Julia Bustamante. Y bueno, ante cualquier acontecimiento de la familia real, ya sea española o de cualquier otro de los países, seguro que en el periódico que ustedes lean, la radio que oigan o la tele que pongan, le verán a él. Bienvenido, Amadeo, ¿cómo está? Muchas gracias, María José. Bien, estupendamente, aquí me siento en casa. La verdad que no para, y es que hay muchos acontecimientos. Sí, sí, continuamente, es una especie de cadena, así que nada. Vamos a hablar, aunque ya se ha visto mucho y han sido muchos actos, especialmente del 10º aniversario del reinado del rey Felipe VI, y bueno, hay también muchas más cuestiones que tratar, pero sí que queremos pues esa opinión, ¿no?, profesional, más allá de lo que hayamos visto cada uno. Bueno, y ahora me encanta presentar a Juan Antonio Tirado, al que le presentaría siempre como compañero, gran periodista en los medios de comunicación, un hombre inquieto, pero es que ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida a él, yo creo, nos la ha cambiado a todos, y su perspectiva o la nuestra a la hora de presentarle. ¿Qué tal, señor Tirado? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, María José, es un placer reencontrarnos aquí en tu casa. Oye, es que en Las Rozas, en Madrid, hay una avenida, Samuel Bronston, que divide, pues como si fuera la Casa de Campo de Madrid, pero en tamaño de Las Rozas. La dehesa de Navalcarbón. La dehesa de Navalcarbón. Y claro, pues tú dices Samuel Bronston. Claro, si buscas quién es Samuel Bronston y qué pasaba ahí y por qué en Las Rozas, vas comprendiendo algo, pero tú has ido mucho más allá. Una película, un documental. Bueno, ¿cómo ha sido ese idilio? ¿Cómo surgió? Pues ha sido una historia muy interesante. Es una historia que me venía persiguiendo en los últimos 30 años, quizá un poco más, de 30 años, porque en innumerables ocasiones había hecho ya reportajes como periodista. De Las Rozas fue Hollywood, Madrid fue Hollywood, porque Samuel Bronston lo que nos trajo fue Hollywood a Madrid. Es algo que se ha olvidado ya, porque si de otros acontecimientos históricos tenemos reliquias, como yo que sé, en Segovia, un acueducto. Sabemos que pasaron los romanos, porque ahí están las piedras del acueducto y el acueducto. Pero ¿qué queda de aquel Hollywood que trajo Samuel Bronston a Madrid, que trajo a Las Rozas, que trajo a toda la Sierra de Guadarrama, que trajo a Peñíscola, a Denia, a Belmonte, porque se paseó prácticamente por toda España? ¿Qué queda de eso? No queda nada. El cartón piedra se deshace, y donde antes había cartón piedra hoy hay grandes urbanizaciones, porque era en la finca del conde de Romanones, que estaba ubicado entre el casino de Torrelodones, para que nuestros televidentes un poco se hagan una figura donde puede ser el casino de Torrelodones en la carretera de La Coruña, hasta el barrio de Las Matas, llegando a lo que sería más o menos hoy los centros comerciales que están en esa misma carretera en Las Rozas. Una extensión enorme. Enorme. Eso por la carretera de La Coruña. Y aquí llegaba hasta la carretera del Escorial. O sea, hacía, pues te hablo de más de 1 millón de metros cuadrados que Bronston alquiló al conde de Romanones por unas 50 millones de pesetas, que no llegó a pagar. Se lo alquiló con derecho a compra, le faltó muy poquito, pero no llegó a pagar porque se arruinó antes de pagarlo, con lo cual el conde de Romanones volvió a ver cómo volvieron unos terrenos que seguramente despueblarían multimillonarios, ¿no? Vamos, sin ninguna duda. Bueno, y tenemos también con nosotros a José Antonio Blasco Bada, arquitecto fijo en esta tele. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, María José, aquí encantado, como siempre. Es un hombre que cumple tus promesas. Esto no es muy habitual, no digo por hombre, digo en general, cumplir las promesas es algo poco habitual. Tenemos un compañero, Óscar Blanco, que es de Fuenlabrada, y creo que te habías comprometido en hablar de Fuenlabrada. Hoy cumplimos una promesa, efectivamente. Mezclamos Fuenlabrada con Bruselas y con Lyon, y vamos a hablar de temas urbanos y de temas de arte. Mezclaremos museos con medianeras, que son
uno de esos problemas que tienen todas las ciudades, con que Fuenlabrada va a estar protagonizando. Bueno, vamos a ver cómo lo consigues. Bueno, pues comenzamos hablando de... Podéis preguntarle, por supuesto, también a Amadeo. Amadeo Martín Rey Cabiese, recordamos, historiador y escritor. Amadeo, hemos visto unos actos numerosos, pero bastante austeros, creo, para celebrar el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Hay quien dice que era muy pronto para una celebración, hay quien dice que eso no era habitual. En fin, esto de celebrar el 10º aniversario, ¿en dónde lo podemos enmarcar? Bueno, primero lo que has dicho es muy importante respecto a la austeridad, que es un signo, una marca del reinado de don Felipe y doña Leticia. Ellos han apostado por, entre otras cosas, por la austeridad, también por la transparencia, Sí. también por la seriedad en la preparación de su trabajo. No hay que olvidar que, bueno, si uno ve la lista de actividades de la Casa del Rey, que está publicada, y eso es parte de la transparencia, en la página web de la Casa, y además existen otros medios de saberlo, pues uno se da cuenta que no paran, ¿no? Y ese no paran implica el preparar las entrevistas, las visitas, el saber qué decir y qué preguntar a cada una de las personas. Eso es un trabajo bastante importante y serio. Entonces, la austeridad, como decía, es fundamental, porque no olvidemos que bueno, pues que primero la Casa del Rey en España, la Casa Real, como se suele llamar, aunque en realidad se llama Casa del Rey, tiene un presupuesto bajo en relación a cualquier otra Casa Real europea, el más bajo de todos, y por tanto son 8 millones de euros aproximadamente, por tanto hay que medir muy bien los gastos. En cuanto a la celebración, pues evidentemente, yo creo que celebrar es una cosa bonita siempre. Sí. Yo siempre digo que hay que celebrar los cumpleaños porque no sabes si el año siguiente lo vas a poder celebrar, ¿no? Entonces vamos a celebrarlo y sobre todo a regocijarnos del éxito de su reinado, que es evidente que ha mejorado respecto a las últimas épocas del reinado anterior, ¿no? Ha habido si uno ve las estadísticas y las encuestas actuales, vemos que la percepción de la población española, más o menos en la actualidad, es superior en cuanto a aceptación de la monarquía que lo que había en los últimos años de don Juan Carlos. Por tanto, pues celebrar un éxito siempre es positivo, y yo creo que en este caso, bueno, pues era necesario, ¿no? Sí, yo también lo pienso así, y además tenemos historia, ¿no? Y tenemos protocolo, que son cosas muy bonitas, y pues toda esa escenificación, ¿no? Y esas imágenes, que además hubo suerte, hizo un día estupendo, y luego ellos 4, la verdad, que son una imagen inmejorable de España. Si uno compara la imagen de nuestros 4 miembros más nucleares, digamos, de la familia del rey, ¿no? Que la familia real en este caso, pues realmente es difícil compararlos con el resto de casas reales europeas, es decir, son estupendos en todo caso, ¿no? Y lo que pasa es que su labor es una labor que es necesario que se sepa que existe. Porque muchos nos preguntamos, o se preguntan, no en mi caso, lógicamente, porque yo me dedico a esto y lo conozco un poco mejor, pero ¿para qué sirve un rey, ¿no? ¿Qué es lo que hace un rey? ¿Cuál es su función? Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es visitar la Constitución, leerla, visitarla y ver qué es lo que establecen los artículos referentes a la corona, ¿no? Y después, pues seguirle un poquito durante 2 semanas, ¿no? No se pide más. Y con eso uno se da cuenta. Y luego hay una labor que es una labor callada. La labor que está consagrada en la Constitución también, de poder arbitral y moderador de la corona, que es esa labor que no se conoce cuando el rey se reúne con digamos, los agentes sociales en general, los políticos, los empresarios, los sindicatos, etc. Y se reúne con esas personas en privado, ¿no? Y habla con esas personas, induce o ayuda a mejorar las relaciones. Eso no se sabe, pero se hace. Y eso es importante también tenerlo en cuenta y subrayarlo. En definitiva, pues la labor del rey, pues es una labor de unificación del país, por un lado, por otro lado, de representación del país, ¿no? Y de suavización, ¿no? De poner linimento, lubrificante, no sé cómo llamarle,
a las relaciones entre todas las fuerzas sociales y toda la población española en general, ¿no? Pero la comparación, habría que hacer la comparación de los últimos años del reinado de Juan Carlos con Felipe, o habría que traspolar a los primeros años de don Juan Carlos para compararlos con don Felipe. Yo creo que no va a acabar don Felipe como don Juan Carlos. También vaya eso por delante, ¿no? La bola de cristal no la tengo. Pero quizás es otra forma de ser, es más su madre que su padre, Felipe. Correcto. ¿no? Entonces, creo que no va a ir por ese lado campechano del padre. Y creo que, de todas maneras, la importancia que tuvo Juan Carlos también fue tremendamente grande. O sea, la complicación del rey Juan Carlos fue vivir una transición que ya era difícil, porque había tenido que vivir o convivir con Franco y luego convivir en la democracia. Mi último artículo publicado se llama Abdicación, patriotismo y sacrificio. Así se llama mi último artículo y habla de eso. Justamente habla de eso porque si está don Juan Carlos ahora mismo en Abu Dhabi, no es por obligación, es por responsabilidad autoimpuesta, ¿no? Y para evitar una serie de posibles daños al reinado de su hijo. Eso es evidente, ¿no? Y eso nos damos cuenta enseguida, en fin, de que es así, ¿no? Es evidente también que son diferentes personas, ¿no? Son caracteres diferentes. Yo a veces cuento, uno de mis artículos se llama Consideraciones acerca de la utilidad y vigencia de la institución monárquica. Esta publica son 50, es un ensayo de 50 páginas, 50 tediosas páginas. Dice, lo he escrito yo. Lo sé yo, porque lo he escrito yo. Y un día, ¿no?, me llama un catedrático de la Complutense ya fallecido, Mario Hernández Sánchez Barba, y me dice, Amadeo, tengo que decirte una cosa, y es que me ha preguntado don Felipe, esto hace muchos años, que quién es ese Amadeo Rey que ha escrito este artículo, este ensayo tan interesante sobre esta materia. Lo que me sorprende no es que te lo preguntes, es que se lo haya leído. O sea, pero ¿qué pasa? Que es que se los lee, las cosas se las lee, ¿no? Y eso es una característica fundamental de don Felipe, es la preparación, el estudio, la seriedad, el tiempo dedicado al trabajo, y eso, pues eso se nota luego, ¿no? Y luego también no es campechano como don Juan Carlos, no tiene a lo mejor ese pronto, digamos, simpático que tenía don Juan Carlos, pero sí que sabe decirle a cada uno exactamente lo que necesita, y eso es muy importante. Sí, y yo desde luego que he tenido la oportunidad que nos recibiera, bueno, era la junta directiva de la Academia de Televisión. Es una persona muy agradable. Es que claro, cuando dicen no es campechano, dice, vamos, yo creo que se le nota en el rostro y en su expresión, pero es que es una persona muy agradable. Sí, pero no es campechano. O sea, yo creo que de agradable a campechano hay un, hay un pequeño pero trecho, que no es una persona borde. No, pero no me refiero a que él sea borde. No, sino es verdad. Eso, ¿no? Entonces, y bueno, estamos en ese 10º aniversario y vemos ahí a la princesa, a la infanta, y quiero que nos valores un momento que, bueno, posiblemente muchos de los espectadores lo vieron, ¿no? Que están pues en una de esas mesas largas, ¿no?, en las que, por lo menos en las películas, yo no sé si será verdad, tú sabes también eso, tú de tantas mediciones que haces, tú sabes cómo se miden los cubiertos y los platos y todo eso, no es de arquitectura, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que en protocolo hasta miden con centímetros, efectivamente, cómo tiene que estar todo, pues en medio de todo ese protocolo, que es muy bonito, a mí me gusta, hay una señal de la reina Leticia, y allá que se levantan la infanta y la princesa, y claro, se refieren a los reyes como papá, mamá, y yo creo, o sea, que si se intenta hacer una campaña de imagen o de marketing para la familia real, es imposible que salga mejor, porque es la primera vez que a una persona que ha sido educada en el control, que se controla, que tiene una imagen impecable, que no expresa ningún desagrado ni ningún sentimiento así de emociones máximas, y le hemos visto en momentos muy importantes, por ejemplo, su hija jurando la Constitución, etcétera, tiene que hacer un esfuerzo con la barbilla, yo creo que para no romper a llorar, cuando ve cómo está hablando la princesa y la infanta, tremenda. Es una cosa que parece que habían pactado las niñas con su madre, pero claro, debían estar asustadas, supongo, para ver cómo encajaba todo aquello, y esa imagen del rey, yo creo que es súper impactante, Amadea, no sé cómo lo contemplas. No tenemos que olvidar que, para empezar, son personas y para seguir son una familia. Todo lo demás viene después. Entonces,
son fundamentalmente eso, una familia que se quiere, ¿no? Y eso se nota en el día a día, cuando lo que vemos nosotros, los que no estamos viviendo en Zarzuela con ellos, ¿no? Lo vemos así, y eso se nota. Y es muy importante humanizar a la familia real, darnos cuenta de que son humanos, y eso acerca mucho a la familia al resto de la población, ¿no? Porque no son personas hieráticas que están como estatuas no sé, griegas o egipcias en un lugar sin moverse, con una escoba clavada, sino que están perfectamente en el día a día, con la vida normal de la gente. A veces me preguntaban qué me parece que, yo qué sé, pues que doña Leonor salga el otro día como salió a jugar a los autos de choque con sus compañeras. Ay, a mí me encantó. Por ejemplo, ¿no? A mí me encantó que lo hizo hace verla. unos días, ¿no? Entonces me parece fenomenal. O sea, Claro. tiene que conocer la gente de su edad, lo que hace la gente de su edad, porque luego, cuando tenga que reinar, pues tiene que conocer todo el país, lo que es la gente, lo que hace la gente normal en sus casas y en su vida habitual. Entonces, y eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, ya finalmente casi siempre dicen que, bueno, cuando se habla o de la reina o de alguna mujer que esté en política, que hablamos del vestuario y que eso no pasa con los hombres. Bueno, pues podríamos hablar en el 10º aniversario también porque no iba con el uniforme militar, a lo mejor en ese saludo desde el balcón, que también se habló. Pero yo quiero centrarme en el calzado de la reina Letizia, porque lo dice todo el mundo y además yo creo que se nota, es una mujer sumamente perfeccionista que recibió muchas críticas, lo cual hasta es entendible porque es una persona que venía de fuera. No es entendible el querer destruir, ¿no? Pero que haya críticas o que se pensara que a lo mejor no iba a cumplir su papel, y está dando desde luego a día de hoy unas muestras de profesionalidad y entrega tremendas. Pero la verdad es que siempre ha sido una imagen intachable y claro, las mujeres sabemos que no es lo mismo ir con tacones, hay a quien no le gustan nada, pero vamos, sienta de otra manera y caminas de otra manera, y ella creo que está asumiendo, y además yo no sé cómo aguanta sinceramente Amadeo esas largas colas de saludos con esos zapatos planos, y debe estar aguantando para operarse para poder tener un tiempo de rehabilitación, y creo que está dando una lección muy importante de lo que vale es la persona, más allá de su indumentaria, que por supuesto hay que cuidar y hay que adaptarse a cada situación. Pero yo no me pierdo un acontecimiento de mi familia, ¿no? O de esta parte de la historia de España. Mira, uno de los ejemplos que tomamos los que nos dedicamos a dar clases sobre historia de las casas reales europeas, pues es el ejemplo de la reina madre del Reino Unido, ¿no? Me refiero a la abuela del actual rey. Sí. Bueno, con sus 100 años, ¿no? Pues murió con 102, mantenía el tipo durante las celebraciones, durante las recepciones. ¿Cómo es posible? Bueno, porque se han educado para eso. Claro. Y los que no se han educado, como es el caso de doña Letizia, que no ha sido preparada para eso desde niña, como otras personas, bueno, pues requiere un esfuerzo doble, ¿no? Un esfuerzo suplementario el hacerse a esas situaciones, ¿no? Ella hoy me han contado una anécdota, vamos, una cosa interesante sobre el cuidado de ella con su ropa, ¿no? Ya que me mencionabas a los zapatos, sí. Pues yo te voy a mencionar una cosa que no se sabe hasta hoy, que lo voy a contar yo. Ay, qué bien. Que es cómo cuida los vestidos que tiene, ¿no? Vosotros sabéis que una reina, como es ella, muchas veces tiene que utilizar condecoraciones en una cena oficial, en el extranjero, aquí, y las condecoraciones, en el caso de ella, pues llevan una banda, ¿no? Y luego llevan una placa. La placa normalmente se clava en el vestido, pero ella dijo, esto de clavarlo en el vestido me va a destruir un vestido que muchas veces van a ser históricos, estos vestidos los ha llevado la reina, ¿no? Y entonces, entre ella y la persona, no voy a decir quién es, pero la persona que se ocupa de sus condecoraciones pues llegaron a la conclusión que había un método muy interesante, que era ponerle un imán especial a la placa y otro imán por detrás del vestido, de tal modo que, puesto así, no destruye, no clavas nada. Eso hacemos muchas veces con los micros en la tele también. Exacto, bueno, pues con imanes. Con imanes. Claro. Bueno, pues Qué ese bueno. sistema
lo ha puesto en marcha justamente para tener ese cuidado delicado en unos trajes que realmente no son de 2 pesetas, Claro. valen un poquito más. Entonces, bueno, pues ese detalle de cuidado, bueno, pues me parece curioso e interesante, ¿no? Es verdad que tienen problemas en los pies, como muchas Sí. personas. Yo soy médico, como también sabes, Sí. y sé muy bien que cuando uno usa taconazos como esos, bueno, pues evidentemente sufren los metatarsianos, Claro. es una cosa muy conocida, y no es conveniente, no es recomendable, pero pero queda mejor, Claro. evidentemente. Para ser guapa hay que sufrir, decían algunos, Sí. ¿no? Bueno, pues en este caso la reina sufre, en este caso, por mor de su función, de sus obligaciones. Bueno, pero bueno, tendrá que cuidarse esos pies. Eso es Por evidente, supuesto que es sí. evidente. Qué interesante la anécdota que nos has contado. De verdad, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de Fuenlabrada y después nos metemos a fondo con el documental de Hollywood en España, Samuel Bronston. Bueno, a ver, el título, señor Blasco Abad, es El arte sale a la calle en Bruselas, Lyon y Fuenlabrada. Podría ser una canción de los 80. Pero no. Es que, vamos a ver, el arte sale a la calle, ya hemos hablado en alguna ocasión aquí. ¿Te refieres a nosotros cuando salimos a pasear? Por ahí? Algunas mejor que otros. Bueno, mira. El caso es que hemos hablado a veces en alguna sesión que hemos tenido de la importancia del arte urbano, Sí. de cómo sale. Y recuerdo que no hace mucho hablábamos también de Seúl y de Sí. sus esculturas y de su apuesta decidida por el tema del arte. Y entonces, pues bueno, en lo que es el paisaje urbano y el espacio urbano y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la ciudad, que como también hemos comentado en alguna ocasión, una ciudad no solamente son los ladrillos, Claro. los asfaltos y las piedras, sino que también hay toda una construcción inmaterial que tiene que ver con temas de identidad, que tiene que ver con orgullo, sentimiento de pertenencia, etcétera, ¿no? Entonces, el arte tiene una responsabilidad muy importante en la generación, digamos, de esos sentimientos. Entonces, luego eso tiene diferentes facetas para desarrollarse y una de ellas es solucionar además un problema. Antes hemos comentado, hablaremos de las medianeras. Sí. Dice, las medianeras pues es una especie de problema, trauma, circunstancia urbana que todas las ciudades sufren, prácticamente todas las que desde luego están hechas con las dinámicas de producción pues de manzanas con parcelas contiguas que van generando las edificaciones unas adosadas a otras, y sucede que el ritmo de construcción hace que a lo mejor una se construya y no la parcela de al lado, o que resulta que con el tiempo una se derriba y otra queda, hay veces que una es más alta que otra, sale antes o después, y los muros que separan esas propiedades distintas son unos muros que no están preparados para ser vistos, son simplemente una delimitación de propiedades. No como estos que tenemos tan bonitos aquí, ¿no? Sí, esto es otra cosa, ¿no? Entonces esos muros simplemente son unos muros, podríamos decir, funcionales, Ya. que se quedan a la vista cuando no están previstos para ello, ¿no? Normalmente esos muros no tienen huecos, porque la delimitación y el tema de propiedad hace que tú tengas que respetar las vistas, respetar, digamos, la privacidad de la parcela de al lado, con lo cual simplemente es un muro que no tiene, digamos, ningún tipo de huecos. Fíjate que luego un muro, por muy grande que sea, pues con sus ventanas, sus balcones, Sí. etcétera, se humaniza en cierto Claro. modo, ¿no? Y hace que sea agradable. Y en cambio un muro gigantesco, totalmente ciego, pues es algo que produce cierto rechazo, ¿no? Entonces, pues bueno, las circunstancias hacen que muchas veces no se cuide, que aparezcan esos muros medianeros en la ciudad y que se prolongue su estancia durante muchos años, ¿no? Con lo cual, desde las ciudades se busca que ese paisaje urbano Estamos viendo se aquí. recupere. Estamos viendo algún ejemplo y algunas soluciones, ¿ves? Por ejemplo, dices, bueno, es decir, el tema de los jardines verticales, pues está siendo solución en algunos casos, ¿no? En otros aparecen hasta publicidades, pero vamos a llevarlo al mundo del arte y de cómo esas medianeras se convierten casi en una especie de lienzo en blanco donde hacer cosas, ¿no? Con lo cual tenemos el problema urbano. Luego vamos al otro aspecto que decíamos al principio, que es el mundo del arte, el mundo de los museos. Es decir, Sí. un museo es un espacio interior donde hay una determinada colección de obras que se preparan para la exposición,
con un determinado criterio, más o menos, digamos, comisariado, etcétera, ¿no? Pinturas o esculturas. Eso, y con determinadas temáticas, etcétera, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿por qué no salen los museos a la calle, ¿no? Que es un poco el punto de arranque de todas estas cuestiones. Dice, podemos sacar los museos a la calle, con lo cual cumplimos la misión de mejorar esas medianeras que perjudican la imagen de la ciudad. Además, luego se cumple también una determinada misión casi didáctica, es decir, el arte sale a la calle, la gente lo ve, la gente se educa, aprende, en cierto modo, y va generando también, eso que decía al principio, pues una sensación de identidad y de pertenencia, ¿no? Y claro, dices, hay muchas ciudades que trabajan esto, podríamos decir, prácticamente todas lo hacen de una manera o de otra. Pero hemos seleccionado 3, 2 de ellas son ciudades grandes europeas que llevan muchos años en este programa, y la tercera, la que va después de los puntos suspensivos, lleva poco, pero ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Es decir, Bruselas es la primera, Lyon y Fuenlabrada llegaremos al final. Fijaos, ¿qué sucede en Bruselas? Bruselas es, todos lo sabemos, la capital europea, capital de Bélgica, etcétera, pero los belgas tienen una afición desmedida por el cómic. Y cuando digo desmedida es algo que es sorprendente. Sí, no, pero Tintín es la punta de lanza. Es decir, vamos, de hecho, entre los estilos, digamos, de dibujo... Más que a los mejillones con esas patatas fritas sospechosas de las que nos acompañan. De hecho, los estilos, digamos, de dibujo y tal, pues uno de los 3, es decir, están los mangas japoneses, los americanos y su tipo de dibujo superhéroe y tal, y luego está lo que llaman los especialistas la línea clara europea, ¿no? Que es una línea sobre todo belga y en parte también francesa. Tintín es el gran responsable y Hergé como dibujante. Entonces, bueno, resulta que los belgas, y cuando vas ahí, o incluso también en Francia, descubres que tienen una pasión, es decir, la biblioteca con cómics y cosas de estas que aquí no se veía, se empieza a ver ahora, pero ahí era algo tradicional, ¿no? Entonces, hasta el punto que en Bruselas hay un museo del cómic que lo visitan todos los años cientos de miles de personas, y en un momento dado, en esos años 80 del siglo pasado, decidieron, vamos a sacar el museo a la calle, vamos a generar o vamos a ir buscando las diferentes medianeras de la ciudad y vamos a ir dibujando en ellas los personajes, Tintín, Asterix, el Marsupilami, Gastón el Gafé, todos los grandes personajes de esos cómics fundamentalmente juveniles en su gran mayoría, pero muy característicos de todo eso, ¿no? Claro, todo ese planteamiento ya no es utilizar las medianeras de una forma más o menos casual, sino buscar la ubicación, buscar la imagen y generar un cierto recorrido, que es lo que sucede al final, es decir, todo museo tiene un recorrido. Entonces, en este caso, pues hay un senderismo urbano, podríamos decir, que hay guías, hay, digamos, publicaciones, temas de Internet que te van diciendo dónde tienes que ir, dónde tienes que ver y van hilvanando esas fachadas con personajes de cómic con el resto de los monumentos que tiene la ciudad, ¿no? Y entonces son muchas las personas que recorren la ciudad buscando, pues ahí está Tintín bajando las escaleras. Entonces es una manera de mezclar el turismo, el arte, la pasión, el problema de las medianeras, etcétera, ¿no? Entonces, y de asegurarte que los dibujos sean buenos también, ¿no? Hombre, los dibujos son buenos, ahí efectivamente no ponen cualquier personaje. Luego lo que pasa es que también requieren sus mantenimientos y sus cosas, pero pasear por esa ciudad descubriendo casi como si fuera una sorpresa cada uno de los personajes, que sabes que además aparecen, como veis ahí, por ejemplo, el Tintín que nos referíamos antes, pues es un pequeño tacón, no llega a ser casi ni una medianera entera, ¿no? Hay una discrepancia de alineación entre los dos edificios y aprovechan y generan el dibujo conforme al soporte que tiene, ¿no? Fíjate lo que es el lenguaje de cada profesión, ¿no? Porque ha dicho una discrepancia de alineación, ¿eh? Esto como te lo cojan los políticos, eso me ha impactado, lo van a explotar. Sí. Bueno, pues esto, por ejemplo, es Bruselas, es ese museo del cómic al aire libre, ¿no? Que, como os digo, que tiene mucho éxito y muchos visitantes. Si nos vamos a Lyon, el planteamiento del Museo de Lyon es muy diferente, pero sigue siendo también un objeto, podríamos decir, artístico sacado a la calle, ¿no? Ahí lo que estamos viendo pues, es una de las muchas guías que hay, una imagen con las guías de
de dónde están ubicadas cada una de esas medianeras, con los personajes, Hay un montón de etcétera, y cómo puntos. hacer... Sí, o sea, hay... ¿Está plagado? Creo que ya son más de 60, si no recuerdo mal, barbaridad. las medianeras utilizadas. ¿Y la gente sigue esos recorridos? Sí. O sea, ves gente con sus Con su mapas, planito y van y, viendo claro. y se hacen las fotos Interesantes. y van haciendo la colección, ¿no? De decir, yo con Tintín, yo con Asterix, yo con... ¿entiendes? bueno. Entonces, Qué fuerte. es una forma de potenciar el turismo muy interesante. Eso está extendido por toda la ciudad, por toda la ciudad, por la parte, digamos, central de Bruselas, que luego la capital está muy, muy grande. Si nos vamos a Lyon, el caso, como os decía, es muy distinto porque es un museo vinculado con un arquitecto concreto, que es Tony Garnier, que era un arquitecto nacido en Lyon, uno de las figuras más importantes de la arquitectura moderna. Que... ¿Es el de la ópera Garnier de París? No. Me iba a preguntar yo también. No tiene que ver. Hay la no opción tiene del que champú ver. también, pero tampoco. El Garnier de la ópera es un Garnier Anterior. del 19, Del 19, sí. también muy interesante, pero este es otro Garnier que se convirtió, pues bueno, en un avanzado, un pionero de la ciudad moderna. Este estuvo de joven unos años en Roma con los premios de Roma y tal, y ahí diseñó lo que llamó él la ciudad industrial, ¿no? Era una utopía, él simplemente la dibujó, pero esas imágenes se convirtieron en una referencia para otros muchos arquitectos que luego fueron definiendo ya concretamente en qué consistiría la ciudad del movimiento moderno del racionalismo del siglo XX, ¿no? Bueno, pues este hombre elucubró esa ciudad ideal y ahí estaba con unos dibujos extraordinarios, que la publicó, etcétera, pero claro, eso era, como digo, es simplemente una fantasía, ¿no? Luego resultó que en los años 20, en la década de 1920, pues a él le encargaron que construir un barrio, que es el barrio de los Estados Unidos, que se llama así en lo que entonces era la periferia de Lyon, ahora ya la periferia ha quedado un poco centralizada, que es la primera urbanización de viviendas sociales que hay en Francia, ¿no? en esos años 20. Claro, él ya llevó las ideas que estaba trabajando, las llevó a su realidad y en cierto modo pues hizo una serie de propuestas que tienen un interés muy importante dentro de la historia de la arquitectura, y sucede que, fijaos esa imagen que estamos viendo una medianera, pero no es una medianera al uso, en el sentido de que dices, no, es que lo que hay delante es un hueco que ha desaparecido, como veíamos antes. Dice, no, en este caso es un modelo de arquitectura de fabricación, y la palabra fabricación se entiende cuando dices, no, es que estamos haciendo algo serial, son módulos que se van adosando, como si dijeras viviendas unifamiliares adosadas, pues se van adosando módulos de vivienda colectiva, y claro, para que se puedan adosar, pues las medianeras tienen que ser ciegas, ¿no? Con lo cual llegamos hasta un determinado momento y queda el muro ciego, o sea, no es una cuestión sobrevenido, sino es una cuestión ya de proyecto, Claro. ¿no? Claro, esas viviendas de esos años 20, pues eran viviendas sociales, de bajo presupuesto, pues pasaron los años, tuvieron problemas y tenían, digamos, problemas no solo de materiales, sino también de funcionalidad. Por ejemplo, pues no tenían ascensores, cosas de este tipo que sucedían. Y cuando decidieron rehabilitarlas, dijeron, vamos a hacerlo y vamos a incorporar un nuevo vector, que es el convertir esas grandes fachadas ciegas en lienzos donde llevar los dibujos que Tony Garnier hizo sobre su ciudad ideal, ¿no? Entonces, resulta que ese barrio, que es un barrio, pues bueno, en su momento pues era un barrio también pues pobre, conflictivo, etcétera, donde no todo el mundo quería ir, se convirtió también en un reclamo importante de turismo. Entonces, lo que hay son las grandes fachadas con los dibujos de Tony Garnier. Luego además se ha ido ampliando a otras zonas del entorno y se ha convertido, como os digo, pues en un museo casi de la ciudad ideal de los 5 continentes, ¿no? Y nos queda Fuenlabrada, que dice Fuenlabrada es la última en llegar a... ¿Veis ahí esa otra imagen de estas que os digo de los bloques de Lyon? Fuenlabrada resulta que es una iniciativa distinta porque es verdad que Fuenlabrada es una ciudad surgida con gran rapidez en los años del desarrollismo y tiene muchos problemas de imagen. Y entonces en el año 2020, o sea que estamos hablando de una iniciativa que es muy, muy reciente, el Centro de Arte Tomás y Valiente, que es un centro de un museo muy interesante de ahí, de Fuenlabrada, y muy vinculado con el arte moderno, decide
crear una especie de segundo museo, entre comillas, que es el MAUF, el Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada, en el que poder sacar a la calle las obras de artistas conocidos, a otros por conocer, pero vinculados, digamos, al arte moderno, utilizando las medianeras, ¿no? Sí. Entonces, empezaron con una fuerza inusitada. Estamos viendo una de esas medianeras. Fijaos cómo sería eso si fuera simplemente un muro de ladrillo pintado y tal. De manera que la gente pues está, en cierto modo, muy contenta, muy orgullosa de lo que está sucediendo en Fuenlabrada. Y todo esto, que como os digo, pues es una iniciativa que se está dando en muchas ciudades. En Fuenlabrada lo que ha tenido es un espaldarazo muy importante, porque una de las últimas obras, que es, ahí le llaman la ardilla gigante, pero su nombre es Energía Sostenible, ese es el título oficial de Jesús Mateos Brea, lo han seleccionado como uno de los 100 mejores murales del mundo. Entonces, eso ha convertido a Fuenlabrada, la ha puesto en el mapa, y hay mucha gente que, igual que hablábamos de que hay turismo que va a Bruselas específicamente a ver ese museo del cómic, o va a Lyon a ver el museo de Tony Garnier, está empezando a haber gente que dice, no, vamos a Fuenlabrada a ver el recorrido, y están ya también haciendo un poco esa misma dinámica, decir, oye, pues hay una página web interesante, luego en cada uno de estos murales aparece fijaos, veis un poco la imagen y decir cómo va, es decir, una ciudad que tiene además, ahí está el contraste de cómo estaría a cómo está, ¿no? Eso es el antes y el después, ¿no? Suelen poner en este caso pues unos QRs para que la gente con sus teléfonos luego tenga información del autor, de lo que quería expresar, de cuáles son las circunstancias, porque en este caso son obras muy planteadas específicamente para un determinado sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, Fuenlabrada se incorpora a esto, y ya os digo, con un éxito muy importante. Yo creo que queda una imagen que es la de la ardilla gigante. Bueno, esto es un plano del museo, que le han dado ese nombre, Museo de Arte Urbano, para recorrer Fuenlabrada buscando las imágenes. La imagen de la ardilla gigante nos falta, ¿no? Y faltaría ya el ver el que ha sido, como os digo, incluido en el... Esa es decir, uno de los 100 mejores murales del mundo, ¿no? Con lo cual, pues, igual que hay gente que recorre los restaurantes con estrellas Michelin, pues hay gente que recorre estos museos al aire libre. Una pregunta técnica. ¿Cómo se hace un dibujo de esas características en una fachada de esa manera? ¿Qué técnica se emplea o cómo se...? Normalmente usan, lo más habitual es fresco, pero luego también hacen tipo graffiti, como los grafitis que conocemos todos, y dices, pero ¿cómo hacen? Dice, bueno, pues fundamentalmente lo que hacen es un dibujo y luego lo trasladan casi como hacíamos cuando éramos críos, con cuadrículas y unas grúas, y van pintando, y es verlos hacer es un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo. Yo recuerdo a la buena, tristemente desaparecida Ukalele, que tuve mucha relación con ella, y un mural que le habían encargado, decía, madre mía, está subida en unos andamios tremendos. Muchas gracias, muy interesante. Seguro que nuestro compañero Óscar estará hoy especialmente feliz. Habrá que ir a Fuenlabrada a seguir el desarrollo Hay muchos sitios así. Yo recordaba Venice Beach. Sí. Hay alguno típico, y tuve la suerte de conocer al pintor que hacía esos murales, porque estaba retocando uno de los días que estaba pasando por Venice Beach. No me torcí el tobillo. Sí. Tuve oportunidad de charlar con él y ver cómo lo estaba haciendo. Estaba reparando uno de esos murales, y es increíble. Y luego la aceptación que tiene pública, o sea, que luego es lo más visitado. No la contamos porque si no, no hablamos de Samuel Bronston. Es una broma que hemos contado antes de empezar el programa. Bueno, tenemos un libro de prensa sobre esta maravilla que es Samuel Bronston, el documental. Nos has contado un poquito al principio, decías que era como algo que te estaba llamando desde hace mucho tiempo, pero realmente tuvimos Hollywood en España, tuvimos Hollywood en Las Rozas y en su entorno. Porque una cosa es pensarlo, pero ese paso entre pensarlo y hacerlo, ¿qué ha sido ahí? Mira, me voy a remontar 30 años atrás. Sí. Hace 30 años me fui con unos amigos a recorrer California, Nevada y Arizona, un poco buscando el mundo del cine, o sea, de eso que tienes en tu cabeza, el Hollywood de toda la vida, dices, quiero encontrar el cine de Hollywood. Luego Garci, que le hizo que uno de los entrevistados es Garci
para este documental, me decía que realmente el Hollywood que nosotros tenemos en nuestra cabeza no existe nada más que en nuestra cabeza. O sea, tú llegas allí y ya el Hollywood que tenemos no es el real, ¿no? Pero en ese Hollywood que yo iba buscando, estoy en Los Ángeles, enfrente del Chinese Theater, hay un museo del récord Guinness del cine, y me encuentro en una pequeña vitrina un contraste entre el set de rodaje más pequeño del mundo con el más grande. El más pequeño era una caja de cerillas donde habían rodado la historia de una pulga. Y el más grande, había una fotografía al lado que ponía: el set más grande de rodaje de toda la historia del cine es La caída del Imperio Romano, rodada por Samuel Broston en un lugar cerca de Madrid. Digo, ¿cómo que en un lugar cerca de Madrid? Que no si es Las Rozas, si es mi pueblo. Digo, yo quiero ver al gerente. Entonces llamé al gerente y le dije al gerente: mire usted, que no es un lugar cerca de Madrid, es Las Rozas, es mi pueblo. Yo creo que no me hizo caso y no cambiaron nada. Pero me llamó muchísimo la atención que yo iba buscando el cine de Hollywood allí, y de repente el cine de Hollywood estaba en mi pueblo. Y yo decía, aquí hay algo que el contraste no es real. Es más, me pasó también en Arizona, en aquel mismo viaje. Fui a los estudios Old Tucson, donde habían rodado, pues no sé, La Casa La Paradera, Bonanza, El Dorado, Arizona, o sea, todas las películas míticas del Hollywood, del western, y de repente, claro, te encuentras con que realmente el western también estaba aquí. Estaba en Hoyo de Manzanares, con las películas que había rodado Sergio Leone, el Spaghetti Western, pero con un jovencísimo personaje que era Clint Eastwood, que de repente luego se convierte en el mejor actor y director y productor de cine de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, dices, yo iba buscando el cine allí y es que el cine lo teníamos aquí. O sea, no tenía que irme tan lejos para encontrarlo, ¿no? Y entonces, todo ese tipo de cosas que me habían ido pasando me obligaban a escribir esta historia. Esta historia que empezó primero siendo un libro, lo dije, no, se me queda corto, hay que buscar algo más. Y entonces decidimos hacer un documental para contar una historia de un personaje, Samuel Broston, que está enterrado en Las Rozas, además. O sea, Samuel Broston muere en Sacramento en el año 94, pero decide que sus cenizas, una vez que ha fallecido, les expresa a sus hijos los deseos de que sean enterradas en Las Rozas. Y sus cenizas fueron enterradas en Las Rozas, en el cementerio de Las Rozas, donde están enterrados mis 4 abuelos. O sea, que es que hay algo más todavía que me acercaba a Samuel Broston. Inmediatamente lo que hice fue hablar con su familia, su hija Andrea Broston, muy conocida en el mundo de la canción. Andrea Broston había sido corista con Camilo VI, aparte de que había sido pareja suya durante mucho tiempo. También corista con Miguel Bosé, con Bertín Osborne. O sea, era un personaje muy reconocido dentro del mundo de la música. Y hablé con ella y le conté la historia. Ella decía, bueno, uno más que viene a decir que va a escribir la historia de mi padre. Y la cosa fue avanzando, encontré financiación en Estados Unidos para conseguir llevar a cabo este documental, que no ha salido barato. Ha sido un documental donde han salido más de... No llegamos a $500,000 de euros, pero lo hemos estado rondando. Hablamos con Televisión Española, en la cual es coproductora con nosotros. Televisión Española tenía algo muy importante para nosotros, que era su banco de imágenes de Nodo, donde había una parte fundamental que para nosotros era básica para contar este documental, que era la historia paralela y la historia social. Hablamos ahí del rey Juan Carlos, donde aparece en muchas ocasiones, con la princesa Sofía y con la princesa Irene de Grecia, que también vino en muchas ocasiones a los estrenos de Broston, porque además a los reyes de España, y voy a hablar de Juan Carlos, que he descubierto el personaje porque él con Sofía iban mucho a los estudios Broston, iban mucho, primero a Chamartín, que era donde Broston montó los decorados de interiores, y donde además montó un pequeño cine y proyectaba películas para que la Casa Real, con Juan Carlos y con Sofía, fueran a ver películas de esas que no pasaban la censura. Ya lo hacía su abuelo Alfonso XIII en el Palacio Real, en una sala que hoy se utiliza para poner una pequeña orquesta de cámara cuando se hacen cenas de gala de Estado en el gran comedor de Palacio. Eso era el cine privado de don Alfonso XIII. Y ahí, bueno, veía todo tipo de películas, porque le gustaban todo tipo de películas y era muy aficionado al cine. Bueno, sí, tú sabes que... A un tipo de cine, diría yo. También. Y seguramente Juan Carlos también, pero no lo vamos a contar. Bueno. Es curioso que en el viaje de luna de miel que los príncipes hacen después de casarse en Atenas, es viajar a Los Ángeles.
y visitan los estudios de Los Ángeles. Ellos ya conocían a muchos actores y actrices gracias a Broston, porque aquí, aparte de ir a los estudios Chamartín, visitaban los campos de exteriores de Las Matas, en donde decíamos entre la finca del conde Romanones, para codearse pues con toda la creen de los artistas que trajo Broston. Porque hay que decir que Broston trajo a lo mejor de Hollywood del momento. Claro. Charlton Heston, Sophia Loren, David Niven, Ava Gardner, John Wayne, Christopher Plummer, Rita Hayworth, Claudia Cardinale. Hablamos Jeffrey Hunter, que hace El Rey de Reyes de Jesucristo. O sea, estamos hablando de lo mejor del Hollywood del momento. Es unido a los grandes directores que se trae para rodar la primera película que hace, que es Capitán Johnson. Se trae John Farrow, el padre de Mia Farrow, donde incluso Mia Farrow la hacen reina de las fiestas de Denia. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¡Oh, qué gracia! Era el momento, ¿no?, de darles en pompa a los extranjeros que venían a rodar a España. ¡Qué bueno! Luego se trae para rodar Rey de Reyes a Nicolas Rey, que había estado trabajando con James Dean en sus últimas películas, que había hecho Johnny Guitar. Estamos hablando de un director con mucho prestigio en Hollywood. No había ganado nunca un Oscar, pero sí tenía era un director con prestigio. Se trae a Anthony Mann, que todavía en ese momento estaba ya en los últimos estertores de la relación con Sarah Montiel, del cual fue marido durante algunos años. Sí. Y luego, al final, para rodar la última película, que es Circus World, que es a la que se trae a John Wayne, a Claudia Cardinale y a Rita Hayworth, se trae a Henry Hathaway. O sea, traía a 4 directores que eran 4 auténticas maravillas. No menos interesantes son los compositores, pues se trae a Dimitri Dimyokin, Miklos Roxam y Max Steiner. Este último, que hace la banda sonora de Capitán Jones, había sido el que había hecho las bandas sonoras de Lo que el viento se llevó, de Casablanca. No hablamos de personajes de medio nivel, sino que vemos gran nivel en los compositores. De hecho, estuvo nominado en alguna de sus películas. Nunca se llevó ningún Oscar, ninguna de las películas de Samuel Broston, que como hizo Capitán Jones en el año 59. En el año 61, Rey de Reyes. El 55 días, perdón, el Cid, que estrena casi a la vez que Rey de Reyes, aunque había rodado antes Rey de Reyes. El Cid con Charlton Heston y con Sophia Loren. Luego trae vuelve a traer otra vez a Heston, y ahí trae a Niven y trae a Ava Gardner, que tiene también una historia con Madrid muy intensa, de muchas correrías por todos los sitios. Y ahí rueda 55 días en Pekín, donde se trae a chinos de toda Europa, porque no había chinos en Madrid para rodar tantos chinos. Y es que eligió mal la época. Traían peruanos. Ah, sí. Claro. No sé por qué. Bueno, se le debían asimilar. Bueno, en el Perú hubo una gran inmigración china y japonesa también. Y quizá sería por ese motivo por lo que se traen muchos peruanos. El llamar el famoso chino de la esquina, que ahora vemos que hay en España, hay muchos ultramarinos en realidad, que se llama, en el Perú se llama el chino de la esquina, porque vendían... y en la Cuba precastrista, digamos, también. Porque de hecho, bueno, pues en un musical que vimos y tal, mi padre era cubano y mi madre hija de cubana, y me dijo, mira, es que eran los que hacían los helados o vendían, no me acuerdo exactamente el qué, pero era muy, muy popular. Y luego te digo las últimas películas, La caída del Imperio Romano, que es una gran película. Gladiator se copia de La caída del Imperio Romano, pero es también un gran fracaso en ese momento de taquilla. Y El fabuloso mundo del circo, como decía, que es la última que rueda aquí en España, bajo su sello, le hace que a partir de ese momento DuPont, que era el financiador, era una de las grandes empresas norteamericanas, le corte la financiación, previsiblemente por las presiones que había en Hollywood. Por eso nuestro documental se llama Samuel Hollywood versus Hollywood, porque hubo una lucha de ese Hollywood que empieza a crear Samuel Broston con el que estaba en Burbank. Fijaos que hemos dicho que el set de rodaje más grande de la historia estuvo aquí en Las Rozas, estuvo en Las Matas. Es que Broston construyó un Hollywood mucho más grande que el Hollywood verdadero. Y entonces Hollywood se asustó ante el poderío que tenía Samuel Broston a la hora de montar aquello. La diferencia que hubo entre Samuel Broston y hubo otros que vinieron durante los años 50 y los años 60, hubo mucha gente que vino a rodar a España. Pero ¿qué diferencia había entre Broston y los demás? Es que Broston lo que intentó fue montar una ciudad del cine. Los demás venían, rodaban y se marchaban. Y Broston no. Stanley Kramer había estado rodando Orgullo y Pasión, que había pasado por El Escorial, por un montón de sitios de rodaje también. Pero venían, rodaban y se marchaban.
Broston no, Broston lo que pretendió es montar una historia en España dedicada al mundo del cine. Hay que recordar que además el cine en España, desde los años 40, después de la guerra, se montaron muchísimos sets de rodaje. Comentábamos antes de entrar que el alcalde de Madrid, su abuelo, en este caso materno, José Luis Navascués, era el dueño de los estudios Chamartín, que le vende a Bronston por 80 millones de pesetas del año 62 los estudios Chamartín, con lo cual el abuelo que ha tenido todo el catálogo de Chamartín en su propiedad y que luego se lo acabó vendiendo a Enrique Cerezo, por ejemplo. Sí. Por eso Enrique Cerezo es dueño de todas esas películas, claro, de las cuales era dueño el abuelo materno de José Luis Almeida. Qué historias tan interesantes. Almeida, que guarda todavía el Oso de Plata que ganó la película Mi tío Jacinto, que ganó con Chamartín como productora. Todavía lo guarda en su casa, lo guardaba su madre, el Oso de Plata que había ganado en Berlín. Yo lo que veo es que este hombre, Samuel Bronston, era un luchador, porque esto que me has contado antes de dónde viene, de Rusia o de Ucrania. Hoy Ucrania antes Rusia. Y pasa por diversos países hasta llegar finalmente a Estados Unidos y luego desde ahí nada menos que venirse a España a montar todo este Hombre, pero eligió una zona buenísima. Bueno, pero fíjate, Bronston sale con 10 años apenas de su Ismail natal. Cruza media Europa que acababa de estar en guerra. Bronston nace justo un poquito antes nace en 1908, antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, pero cruza una Europa bastante beligerante. Llega a París años 20, donde en ese momento estar en una gran ciudad eran auténticamente pobres, ¿no? Es más, Bronston a mí me recuerda mucho a las historias de Oliver Twist, o sea, tuvo que ser un pícaro para poder sobrevivir, y eso luego lo que le marca, esa picardía y eso de poder estafar a la gente sin ningún tipo de prebenda, hace que forme parte de su existencia. Pero yo creo que formaba parte de la existencia de la mayor parte de los emigrantes que llegaron a Estados Unidos, que como él procedían de lo que era Rusia, y que buena parte de ellos hicieron éxito en aquel Hollywood de los años 40. ¿no? Ajá. Estamos terminando, qué pena, porque la verdad está muy interesante, pero bueno, habrá que seguir charlando en otro día. Cuando acabe el programa, lo siento, eso se lo perderán ustedes. Pero, ¿dónde podemos ver el documental o cómo lo podemos ver? Pues mira, nosotros estrenamos en el día... en enero, el día de que se cumplía el aniversario de la muerte de Samuel Bronston, lo hicimos en el Cine Embajadores. Luego estuvimos en el Festival de Málaga. Sí. Hemos estrenado también en Majadahonda, en los cines Odeón de Majadahonda. Hemos estado también en los minicines de Majadahonda, que por cierto, ahí hicieron las noches del director y me llevaron a que presentara el documental, los minicines que llevan muchísimos años en Majadahonda, históricos. Luego estuvimos en el Festival de Málaga, como te decía. Del Festival de Málaga estuvimos en el Festival de Arizona, que qué curioso, decía, estuve aquí hace 30 años viendo los estudios, que me iba a decir a mí en ese momento que yo iba a volver y que encima iba a tener en un rótulo mi película en un rótulo de un cine en Tucson, ¿no? Las cosas que pasan en la vida, que hubiera dicho, esto nunca puede pasar. Luego estuvimos en el Festival de Nueva York, donde también quedamos finalistas. Ahora, lo que estamos preparando de cara al mes de septiembre, hemos hablado con diferentes ayuntamientos en los que su historia también está implicada o se cruza con la de Samuel Bronston. Hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Las Rozas, con el Ayuntamiento de Torrelodones, de Hoyo de Manzanares, de Alpedrete, de Guadarrama. Todos esos ayuntamientos, de Morar-Zarzal, de Galapagar, pusieron a gente a trabajar en los estudios de Samuel Bronston. Me contaban José Tomás padre, no el torero, sino el padre del torero, me contaba que su padre, o sea, el abuelo del torero, era taxista en Galapagar. Y que le contrató a Samuel Bronston para que con su taxi llevase a gente desde Las Rozas o desde Las Matas hacia Madrid. Con lo cual, eso me recordaba... José Tomás me recordaba cómo su padre había participado también de alguna manera de aquella historia. Entonces estamos preparando en todos estos ayuntamientos unos cineclubs donde lo que queremos hacer es un fin de semana de Samuel Bronston, donde pasemos una de las películas de Bronston, pasar nuestro documental, poner una pequeña mini exposición y proyectar luego, después de nuestro documental, pues una charla, coloquio, donde contemos un poco nuestras experiencias. Perfecto, pues cuando lo tengas concretado,
vienes otra vez y lo lo comunicaremos a nuestros compañeros, que seguro que hoy de programa, y también a toda la audiencia, porque me parece que es algo sumamente interesante, la verdad que y el sí. Pressbook, que a mí me parece una auténtica maravilla. Es un lujo, te agradezco. No, pero es una maravilla. Esta es mi parte periodística, yo soy periodista antes que director y productor, y entonces yo dije, tengo que hacer algo para que es una maravilla, la gente cuando vaya se lleve un bonito recuerdo de la historia de Samuel Bronston. Y por eso pensamos en hacer este formato periódico, que hemos tenido mucho éxito, tanto en el Festival de Arizona, que gustó mucho. Hicimos una versión en inglés con la ayuda de la Comunidad de Madrid, con Film Madrid, que nos ayudó para traducir el Pressbook al inglés y lo llevamos a Arizona. Es un lujo. Y gustó mucho en el Festival de Málaga. Yo creo que fuimos la única película que llevó un Pressbook para no soy especialista, pero una cosa así no la he visto, así que Amadeo, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Señor Blasco Abad ha quedado en darnos un paseo por Fuenlabrada, así que tendrá que cumplir su palabra, hombre, que como vemos que es hombre de palabra. No vamos a decir que no, si nos lleva a Lyon. Si nos lleva a Bruselas también. Bueno, también nosotros vamos. Además, creo que hay alguno que tiene más aquí facilidades para viajar que otros. Tampoco lo vamos a contar porque ahora. Bueno, nosotros nos despedimos ya y si me lo permiten con una última recomendación. Es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.